Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que tiene como su conductor natural al doctor Jorge Enríquez, a nuestro ex diputado nacional, y bueno, acompañado por Lautaro Nieto en este momento, en esta época. Tuvo mucha cantidad de co-conductores a lo largo de más de 20 años de trayectoria en un programa que ya está, digamos, puesto, como se dice, en el mercado de información. Bueno, en una semana muy, muy especial, una semana que se está viviendo con mucha ansiedad, gran parte de la población con mucha esperanza, se ve en las calles con la gente que uno habla, en el colectivo, en el subte. Bueno, la gente necesita creer que esta pesadilla que estamos viviendo hace ya varios años pueda terminar, no digo terminar, pero por lo menos encontrar un sendero, una salida, una oportunidad como para poder cambiar lo mal que se está viviendo, sobre todo en lo que llamamos el AMBA, ¿no? Porque el interior tiene otra impronta, pero cómo se vive hoy acá, la inseguridad, la locura de los precios, la inestabilidad, que uno no sabe cuando llega a su casa, al Gran Buenos Aires, si va a poder entrar y no va a tener ningún problema. El que tiene un poder adquisitivo un poquito mejor quizás puede tener una alarma, un portón automático, una vigilancia, pero no le pasa a la mayoría de la gente. Y bueno, y aquí, dicho todo esto, los saludamos, ahí lo estoy viendo. Jorge, buenas tardes a esta nueva emisión del programa. ¿Cómo estás? Tardes a todos, disculpen la demora. Lo que pasa es que son, como decías vos recién muy bien, Horacio, son días bastante ajetreados con el cambio de autoridades y con todas las situaciones que estamos viviendo. Estaba tratando de comunicarme por la computadora que tiene mejor imagen que el iPhone, que el teléfono celular, pero bueno, vamos a ir haciéndolo por acá. Independientemente de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, hay que recordar que nos encontramos próximos a los 40 años del inicio de la democracia y creo que es un momento para que sigamos trabajando por la estabilidad y el desarrollo. El próximo 10 de diciembre, cuando Javier Gerardo Milei asuma la presidencia de la Nación, se van a cumplir justamente esos 40 años desde el inicio de la democracia. En esa fecha de 1983 se puso fin a un largo ciclo de inestabilidad política signado por numerosos gobiernos de facto y por proscripciones. La etapa iniciada en 1983 tiene, como todos sabemos, sus luces y sus sombras. No nos vamos a engañar con esto, no todos fueron rosas, tampoco todos fueron espinas. Entre las luces cabe destacar que aunque hubo momentos muy difíciles y de enorme tensión, las crisis se resolvieron siempre dentro del marco de la Constitución y del Estado de Derecho. El recurso a los golpes de Estado no creo que está definitivamente sepultado, y hoy nadie piensa felizmente en esa opción. Hemos pasado momentos muy álgidos y nadie se quiso apartar de los cánones constitucionales. Eso por un lado. Por el otro lado, entre las sombras podemos destacar
indudablemente el deterioro económico y social que ha avanzado hasta extremos que no hubiéramos imaginado jamás. Hace una década que la Argentina no crece, más allá de las cosas que diga Alberto Fernández, de lo que haya dicho recientemente Cristina Elizabeth Fernández, con estas mentiras que nos han acostumbrado durante los 4 gobiernos kirchneristas. Hay que decir las cifras con las cuales se va este gobierno, que son superiores por lejos a lo que ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri. Este gobierno se va con una inflación punta a punta de 863%, triplica con la que se fue Macri, tomado punta a punta 15 al 19. Este gobierno se va con 44,7% de los argentinos en la pobreza. Son 20 millones de compatriotas, de los cuales 4 millones son indigentes. El 62% de los menores de 17 años son pobres. O sea que la pobreza hay que medirla en forma no solamente por los ingresos, sino por una visión multidimensional. Entre otras cosas, tomando en cuenta que si esa pobreza hoy es del 44%, va a estar muy próxima a que en un lapso muy breve, si no cambiamos, no revertimos la situación, esté en el 62%, porque si los chicos que tienen menos de 17 años están en esa línea de pobreza, van a crecer en ese marco, van a crecer en el marco de 3 generaciones que no saben lo que es el trabajo. Pero estos no son los números tenemos números mucho más agraviantes. 4 millones nuevos de pobres se generaron en el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Elizabeth Fernández, que no se haga la tonta, porque integró este gobierno, y Sergio Tomás Massa. De esos 4 millones de pobres nuevos, 2 millones se los lleva Massa, el hombre que venía a ser el Salvador, el que nos llevó la inflación en el último año a más del 140%. Cuando se fue Macri había 30 millones de pobres. Hoy la cifra supera largamente los 40 millones. Otros datos que son todavía más, que hablan justamente de estas sombras de la etapa inicial de 1983, estamos que el 73% de los alumnos de 15 años no logra el nivel básico, ni en matemáticas ni en lenguas. Esto lo dicen claramente las pruebas PISA. Acá esto es una cosa indubitada. 73% de los chicos de 15 años, lo repito, no conocen, no logra el nivel básico en aritmética ni en lengua. Y podemos seguir con estas cifras que realmente son lacerantes, porque hablar de 44, 45% de pobres me parece que esto es muy fuerte. Hace una década que la Argentina no crece, repito, pese a que lo que nos quieren engrupir los Kirchner, Alberto y Cristina, ese estancamiento, que sumado a las altas tasas de inflación es lo que se conoce como estanflación, esa palabra que Cristina Kirchner usó en su puesta en escena que divulgó por las redes sociales en esa payasesca presentación que hace con la señora de Abdala de Zamora y con Cecilia Moró, donde ella va caminando y las demás siguiéndolo, como le hubiera gustado a ella, ser una reina y atrás las cortesanas. Fue ese TikTok realmente que circuló por las redes sociales, fue la vergüenza más grande, o una de las vergüenzas más grandes del gobierno de Cristina, sin contar la que la señora condenada, la delincuente, cometió cualquier cantidad de delitos por los cuales en algunos casos ya está purgando, lo va a empezar a purgar con sentencias que espero que pronto queden firmes. Esa palabra, esta inflación, no advierte o finge ella que no advierte que fueron sus desastrosas consecuencias, las desastrosas consecuencias de sus políticas que nos condujeron a esa situación. El efecto de tantos años de desacierto no fue solo económico y social, sino que también fue político. Llevó a millones de argentinos a la indignación, al rechazo generalizado del sistema político, a la desconfianza hacia todo el orden establecido. Javier Milei es el producto de ese sentimiento. Juntos por el Cambio es justamente la fuerza política que entró también en la volteada. Era una alternativa racional, sensata, plural, para intentar salir del atolladero, pero muchos optaron por quien aparece como lo nuevo. En este punto es bueno resaltar que no podemos seguir
otros 40 años llorando por la leche derramada en los 40 años que pasaron. Y digo esto porque me hace acordar aquel famoso monólogo de José Sacristán en Solos por la Madrugada. No podemos estar mirándonos el ombligo y tenemos que reaccionar frente a esto. Ahora hay que mirar para adelante. El nuevo gobierno llega con la legitimidad de origen que le otorga un triunfo abrumador en las urnas. Ganó por más de 11 puntos en un balotaje. Más de 55 puntos contra los magros 44 que logró Sergio Tomás Massa, que justamente fue algo sumamente superior a lo esperado. ¿Por qué? Porque canalizó el profundo sentimiento antikirchnerista del mismo modo que le hubiera hecho otra candidatura que se hubiera puesto a la de Massa. Pero no se debe olvidar que el sistema político quedó fragmentado y que el voto mileísta, el de la primera vuelta, ese voto mileísta, que es un 30%, pista de ser un piso sólido, ya que reúne a personas de muy diversas ideologías unidas por el común denominador, que es el rechazo al sistema político, a la casta. En términos parlamentarios, la representación del nuevo presidente es todavía menor. Va a ser el primer presidente que en democracia llega con menos de un 30% de exactamente con una cifra de menos, de un 15%. Es el primer presidente que llega, porque incluso Macri llegó con un tercio de la Cámara de Diputados. Él va a llegar con solamente el 15%. Quienes somos parte de partidos y coaliciones que no obtuvieron el triunfo, debemos colaborar, yo entiendo, constructivamente para que el nuevo gobierno pueda realizar una gestión exitosa. Llega en medio de una crisis económica, como decíamos recién, fenomenal, y deberá adoptar medidas contundentes para ir despejando el camino de la estabilidad y el crecimiento. De todos los partidos relevantes, y en especial de Juntos por el Cambio, debe existir generosidad y grandeza, porque acá está en juego el futuro de los argentinos. Ahora, esa grandeza también debe ser exhibida por quien hoy va a conducir, o el 10 de diciembre va a empezar a conducir los destinos del país. Algunas designaciones que ha hecho Javier Milei, me refiero, son positivas y darían la idea de un giro pragmático que debe ser bienvenido. En especial, por ejemplo, la designación, no por pertenecer a mi espacio político, de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, de Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, es necesario explorar acuerdos mucho más amplios que, sin diseñar un gobierno de coalición, favorezcan la gobernabilidad. Todo lo que implica, a mi juicio, reducir el déficit fiscal, promover iniciativa privada, que en definitiva es el genuino motor de las economías capitalistas, va a encontrar un eco favorable en una sociedad agobiada por un Estado prepotente, ineficaz, abusador, elefantiásico, que ha demostrado ser absolutamente inoperante. Pero eso es necesario siempre hacerlo en el marco de la Constitución Nacional, sin apelar a constantes ejercicios de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, como lo ha venido realizando en otras épocas los distintos gobiernos, por caso el gobierno de los Kirchner, por caso el gobierno de Carlos Saúl Menem. Todos los argentinos de buena voluntad le deseamos lo mejor desde ya al nuevo gobierno y vamos a colaborar para que queden atrás la decadencia, el estancamiento, la corrupción, la impunidad, pero no es hora de dar tampoco un cheque en blanco, porque hay que estar atentos para marcar cualquier desvío del poder y para frenar cualquier desborde institucional si lo hubiere, así como para defender a las autoridades legítimas ante los previsibles ataques y obstrucciones de quienes ya, en forma vergonzada y antidemocrática, están convocando anticipadamente a una resistencia. Lo que hemos visto en las últimas horas de llamar un paro general al día siguiente de haber asumido el presidente de la República es sinceramente algo inexplicable en argentinos de bien. Realmente no son argentinos de bien, son simplemente filibusteros que lo único que quieren hacer es seguir extorsionando, como nos extorsionaron al gobierno de Juntos por el Cambio, como extorsionaron y consiguieron voltear al gobierno de la Alianza, al gobierno de Fernando de la Rúa, como lo hicieron también en su hora con Raúl Ricardo Alfonsín. Cuando el peronismo, en cualquiera de sus facetas, no gobierna, evidentemente se transforma en una oposición cerril, en una oposición feroz, porque ellos quieren seguir conservando sus privilegios. A lo mejor es demasiado amplio hablar del peronismo. Yo lo circunscribiría quizás porque hay un peronismo realmente módico, por cierto, pero un peronismo que
ve las cosas de otra manera, que no tiene la desesperación o la angurria por el poder y la caja. El peronismo por ahí de los Piquetos, el peronismo por ahí de Toma, el peronismo de algunos dirigentes políticos que realmente yo confío en que lo hacen por patriotismo. Pero hay muchos que no, y esos fueron los que fueron lentamente infectando todas las capas dentro del peronismo hasta llegar a esa situación de postración que nos sumió a la Argentina. Yo creo que acá es muy importante que la oposición sea constructiva, vuelvo a repetir, no a lo mejor un cogobierno, porque yo creo que acá tiene que ser, para que no pueda volver el kirchnerismo, tiene que haber una alternancia, porque si a la gente nosotros no le demostramos que hay dos fuerzas políticas que puedan alternar en el gobierno, pero mantener el rumbo del respeto a las libertades individuales, al libre comercio, a la competitividad económica, la cohesión social, respetar la calidad institucional, eh, realmente integrarse al mundo, con sus diferencias, a lo mejor un poco más a la izquierda, por repetir las históricas categorías geométricas en que se enmarca la política, a lo mejor un poco a la derecha, pero realmente hacerlo con un rumbo firme, sin bandazos, sin de golpe y por supuesto tampoco sin que sea la última vez que hablemos en la Argentina de tierra arrasada del gobierno anterior. Miren, yo estuve hace pocos días en la República Oriental del Uruguay, concretamente creo que fue la semana pasada, anterior, me parece que cuando estuve allí, lo que pude apreciar realmente es en un discurso que pronunció un joven titular del Centro de Estudios para el Desarrollo, fue puntualizar cada uno de los gobiernos, desde el de Julio María Sanguinetti, que estaba presente en el acto, hasta el actual de Luis Lacalle Pou, cada una de las mejoras, cada una de las cuestiones positivas que introdujeron con distintos matices en su gobierno. Pero nadie hablaba de arrasar con todo lo que se hizo antes. Creo que acá estamos dando un giro copernicano, creo que acá hay que sí poner patas para arriba a todo el país, pero que visualizando que no vamos a volver más a estos tipos de desviacionismos, a estos tipos de cuestiones que conculcaban el Estado de Derecho, las libertades individuales, la propiedad privada, la libertad de expresión. Lo que estamos viendo ahora, lo que están haciendo con el dibujante Nick, es realmente una iniquidad absoluta. Están instaurando nuevamente el delito de opinión por un dibujo, por un comentario que hizo Nick o por un retweet que hizo Nick a un X o tweet, tuit o X, como se llama ahora, de un dibujante Kabak. Realmente uno cuando ve eso dice, estamos volviendo a los tiempos anteriores al 83, estamos cumpliendo 40 años de democracia. Hoy hay un permiso para las ideas liberales, salimos de fórmulas encorsetadas, el trabajo debe ser el eje rector, la gente votó el fin del asistencialismo, votó en definitiva lo que el canciller, aquel famoso Willy Brandt, señalaba: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Correcto, excelente. Jorge, te interrumpo. Tenemos en línea, hablábamos yo al principio, estoy atacado con el tema de los precios, creo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Los porcentajes que dan no revelan para nada, por lo menos lo que es la canasta que uno vive todos los días. Y para eso, si querés, podemos consultarla. La tenemos en línea a Sandra González, presidenta de ADECUA, que está más empapada en esto y a ver qué expectativa tiene respecto de lo que puede venir. Sandra, te saluda el doctor Jorge Enríquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Sandra, ¿cómo andas vos? Acá estamos con Horacio bien, Fernández. Bien. Y quien habla, bien, también. Dispuesto a escucharte con todos estos temas que vemos que no se compadece lo que nos marcan las estadísticas oficiales con lo que nos dice la cachetada que nos da la góndola del supermercado, ¿no? No, desde ya que sí, la realidad es que obviamente que venimos de un año golpeadísimos y después de las elecciones les puedo garantizar que los aumentos de precios han sido en algunos casos mayores al 50% en lo que es canasta básica de alimentos
y gran preocupación en los medicamentos, pero no solamente el aumento de todos los productos, sino también que hay falta en algunos productos. Hay lugares donde no se consiguen las cosas. La gente realmente está en una situación bastante complicada. Yo creo que se va a tener que trabajar muy seriamente en todo, ¿no? En lo que es la defensa del consumidor. Creo que tendremos que refundarla un poquito, la defensa de los consumidores y de los usuarios, dado que hoy el consumidor y el usuario está muy golpeado, realmente está muy golpeado, con mucha deuda, hay una deuda de la gente con tarjetas de crédito muy grande. Lo notamos incluso cuando uno va a los supermercados, se da cuenta que la gente está comprando en 3 cuotas los alimentos, y desde el punto de vista que si no se pagan el total de la tarjeta de crédito, todos sabemos que hay unos intereses bastante altos, ¿no? Así que va a haber que tener mucha responsabilidad, va a haber que ser sumamente serios, porque acá hay una herencia que están dejando que realmente es terrible, es terrible. ¿En qué rubro vos dirías si pondrías el acento? Por supuesto, desde ya los alimentos, pero ¿en qué rubro notás que ha sido más descomunal el aumento de la escalada en los últimos 2 meses, con el tema del famoso plan platita y otras cuestiones que se vieron muy claras, ¿no? Bueno, en canasta básica de alimentos, en medicamentos, para que se den una idea, la gente está tomando, si tiene que tomar un medicamento diario, lo está tomando cada 2 días, un medicamento crónico, y no es un dato menor, ¿no? Hablo de una persona que tiene hipertensión, de una persona que tiene problemas de tiroides, de una persona que tiene problemas de corazón. Fundamentalmente en esos, bueno, ni que hablar en tema alquileres, ¿no? No es un dato menor. El tema alquileres, hoy una pareja que alquila y le toca la renovación del alquiler está por encima del 120%, pero tiene que pagar alquiler, tiene que pagar servicios, tiene que pagar expensas, tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, y realmente hoy se está destinando en una pareja casi un sueldo para pagar un alquiler. Casi un sueldo, cuando Sí. debería ser lo normal, lo lógico, tendría que ser del sueldo de una persona, ponerle un 30% destinado a vivienda, del sueldo de una persona, no de 2 como una vos estás persona. diciendo. Pero Claro, en algunos lo lógico, casos lo se está normal sería destinando. el 20%. Pero bueno, vos me estás Sí. hablando ya de acá, ese es el 50%, porque el sueldo de uno de los dos que conforman una pareja, me estás hablando de un 50%. Lo lógico sería un 20 o 25%. Eso fue lo Pero tradicional. claro, En otras épocas era mucho menos. Bueno, estoy pero hablando de, a mi juicio, la mejor ley que hubo, que fue la ley 23091, la ley de Alfonsín, que establecía, acordate, sí. no solamente, por supuesto, arraigada en los principios de la autonomía y la voluntad de las partes, pero también establecía desgravaciones impositivas para todas aquellas personas que querían construir viviendas con destino de locación, disponiéndolas por 8 por 4 años. Yo presenté, y Absolutamente. fue una ley que desde el 83, que asumió el 84, ponele que el ser ha sido sancionada, la 2391, siguió vigente, incluso le incorpora el código nuevo, el Código Civil y Comercial. Lo que pasa es que después hizo tamaño enchastre, primero con un compañero nuestro de bancada que hizo un mamarracho, y después, por supuesto, con el tema de lo que hizo el gobierno kirchnerista. Cuando me parece que... Sí, te escucho. Realmente es un horror lo que se han hecho.
se ha hecho con la ley de alquileres. Es un horror y ha perjudicado absolutamente a todo el mundo. Ha Propietario, perjudicado inquilino, a todos. a todos, Una ley que a no es todos. a todos, que todos despotrican contra esa ley. Es una ley increíble, porque no, ni los desarrolladores, ni los inmobiliarios, ni los inquilinos, ni los propietarios. Todo el mundo está Todo en en contra. contra. ¿No escuchás? Exactamente. Otro rubro Acá, también es, me tocó a mí personalmente, los seguros. El seguro de los vehículos, concretamente un caso, se aumentó un 100% de un trimestre al otro. De un valor de 21.000 pesos aumentó a 39.000. Cambiaron la base de cálculo y toman un 4%, un 5% del valor del vehículo tasado 3 veces lo que vale, porque, o 2 veces. Un vehículo que cuesta 5 millones lo ponen en 10, cobran el 5 y la cuota se va, la prima, lo que se llama la prima, con los gastos y todo, se va a duplicar de un trimestre al otro. Es de locos. Está pasando esto. Sí, y las compañías de seguro están diciendo que quieren aumentar mensualmente ahora, ni siquiera ya trimestral o como sea la póliza que hay. Y realmente ese golpe en los seguros de los autos también impacta, porque hay gente que tiene que pagar una cochera, el que no tiene cochera, realmente lo usa para trabajar. Ha impactado mucho. Claro. Recién hablaste, Sandra, de algo que me pareció muy interesante y que hay que rescatar el valor que tienen, sobre todo porque vos has sido una pionera en todo esto de las asociaciones de defensa del consumidor, con ese gran socialista que fue Héctor Polino, pero creo que vos fuiste una de las primeras que alertó sobre este tema. Me acuerdo cuando militábamos juntos que todo el mundo lo veía como una cosa extraña, y realmente vos considerás de que en este último tiempo han sido un poco soslayadas la participación de las asociaciones de consumidores, que hay como un reverdecimiento ahora, de surgimiento. Nosotros no hemos tenido, participación. ¿Cómo? Que desde la Secretaría de Comercio no nos han dado ningún tipo de participación, no hemos tenido una participación activa en ningún tema en particular, y yo creo que si bien nosotros somos organizaciones no gubernamentales que creadas con una ley y con rango constitucional, porque todos sabemos que después de la reforma está en la Constitución Nacional las asociaciones de consumidores. Yo creo que las asociaciones pueden participar en políticas con el Estado Nacional, no con sugerencias, con trabajos concretos, con cosas concretas, y me parece que es fundamental eso, y eso lo tendremos que reconstruir de la mejor forma posible ahora. Yo creo que lo tendremos que reconstruir. Y seguir el tema. No, total. Yo creo que se debe reconstruir, porque me parece que son, en cierta manera, como marcan ejes rectores. Incluso más, en momentos en que manejaba el índice de precios al consumidor, hasta que apareció y aún después que apareció el índice de precios al consumidor de Cava y de algunas otras provincias, asociaciones de consumidores, me acuerdo de la tuya, de la que vos sos el factotum, por decirlo así, Adecua, y tantas otras, que realmente uno sentía confiabilidad en los datos que de ella emanaban, ¿no? Que me parece que eso va a haber que... Nosotros en la época en donde el índice de precios también era un mamarracho, vos, Jorge, te acordás perfectamente lo que a mí lo que he padecido con Moreno, porque nosotros realmente comunicábamos los precios que
que relevábamos. Y bueno, prácticamente una persecución, me sacó el registro, me hizo denuncias, fue terrible, ¿no? Eso, a nosotros y a tantos más, al doctor Polino en su momento, a Fernando Blancomuño también, lamentablemente. El tiempo es tirano, Jorge, vos lo sabes bien. Imagínate que Gerardo está acá haciendo alguna que otra seña. Tenemos Una que... última pregunta, contestámela con la capacidad de síntesis que vos siempre tenés. ¿Cómo están funcionando los tribunales de consumo en la ciudad? Están funcionando. Realmente es una herramienta importante, y creo que tenemos que apostar a que eso siga funcionando y cada vez mejor. Bueno, te agradezco muchísimo porque siempre es bueno conocer tu opinión, como la de muchos otros ciudadanos, pero particularmente la tuya tiene un predicamento más fuerte, porque yo justamente fui el que convocó toda una comisión que hicimos el Código Procesal en materia de relaciones de consumo, y la verdad que toda sugerencia que pueda hacer con la enjundia que te caracteriza, bienvenida va a ser, Sandra. Un beso enorme y bueno, si no te veo antes, que tengas muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo. Saludo a toda la familia y a toda la gente de Adecua, por supuesto. Un abrazo. Bueno, enorme. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición y gracias a ustedes por llamarme y les mando un beso grande y muchas felicidades también. Felicidades y gracias, Sandra. Gracias a vos por atendernos. Bueno, y vamos a una pausa, ¿no? Sí, claro. Corte. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y luego del corte continuamos en Entre Ustedes y Nosotros. Bueno, está de más, aunque nunca está de más, hacer comentarios de precios, porque yo creo que hay dos grandes problemas que vivimos los mortales, la gente de a pie, los laburantes, los que toman el tren, el colectivo, caminan X cantidad de cuadras para llegar a su casa, ya sea en la capital o en el conurbano. Y bueno, dependiendo de qué zona del conurbano, la complicación puede ser un poquito más grande, ¿no? Pero en la nota con Sandra de Adecua queda reflejado que no es una sensación ni es algo que vivimos en forma individual, sino que realmente se está viviendo muy mal
y hay una gran esperanza a que esto cambie. El peligro que uno ve es que de pronto que la gente por ahí espere más resultados o rápidos o soluciones, digamos, como se dice habitualmente, mágicas, y no hay soluciones mágicas. Esto va a llevar mucho tiempo, vamos a pasar momentos muy malos, seguramente hay que tener esperanza y tratar de acompañar. Lo que hay que tratar de ver también es controlar de que lo que se haga es lo que más o menos se dijo que se iba a hacer, ¿no? Hay una esperanza muy grande de que mucha gente, yo lo veo hablando en los medios, a veces en el tren, en el subte, la gente tiene esperanza y lo bien que hace, pero vamos a pasar momentos difíciles seguramente. Bueno, ahí lo tengo a alguien que sabe mucho más que yo y sin duda preferimos escucharlo a él. Jorge, ahí te estoy viendo perfectamente. Pensé que había otro invitado, como dijiste, alguien que conoce bien el tema, yo dije, otro invitado. No. Bueno, Y vamos no a ver si tenemos invitado. un invitado ahora. Lo que vos decís es totalmente cierto. Si acá nosotros no hacemos un giro de 180 grados, acá vamos a pasar malos momentos todos. Acá cuando escucho que están hablando ya de hacer, cometer cualquier cantidad de tropelías, de llamar a paros generales, todavía esto, ¿no? Es una cosa increíble. No. A ver, no aprendemos la lección. Están hablando, y acá va a haber decisiones muy difíciles que tomar. O sea, no. Acá yo estaba escuchando a un periodista, ayer estaba escuchando a lo que dijeron dos periodistas, María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum, que se ofendieron y que están hablando haciendo algunos, se ofenden por un dibujito que había hecho, creo que Kabak también, no sé cómo fue la historia, se enojaron por un dibujito que hizo Kabak, que ponían la vara más alta para el resto de la gente y más baja para el peronismo. Pero ¿de dónde se ha visto? Hasta los propios periodistas se tiran un tiro en el pie con hacer estas cosas. ¿Por qué? Por una razón sencilla, Horacio, porque están conculcando la libertad de prensa, como decíamos recién con el tema de Nick, están no solo conculcando la libertad de prensa, sino que instaurando algo muy peligroso, que es el delito de opinión. Sobre todo un gobierno que llega muy fragmentado a esta situación. Pensemos además que el peronismo, bueno, trato de no decir el peronismo, pero ¿sabes cuántos paros le hicieron a Alfonsín en el tiempo que duró, 4 o 6 años en aquel momento? Hicieron 13 paros. A Menem le hicieron 8. A De la Rúa le hicieron 8 también, pero Menem gobernó 10 años. A Duhalde le hicieron 2. A los Kirchner le hicieron 1. Acá tengo las estadísticas. A Cristina 5, a Macri 5 y a Fernández ninguno. Claro, vos me dirás, le hicieron la misma cantidad de paros a Cristina que a Macri. No, es diferente. Porque si vamos a hacer los promedios de paros, el que se lleva por años de gobierno, el que se lleva todo el podio es primero De la Rúa, que le hicieron 4 por año, después a Raúl de Alfonsín 2,2 por año, pues fíjate, después 1,3 por año a Macri, y después 1 a Duhalde, 0,8 a Menem, y al kirchnerismo 0,6 a Cristina y a Néstor 0,3 y a Fernández 0. Eso que te está diciendo a las claras. Primero, que los gobiernos que no son peronistas le vamos a dar con todo. Le vamos a tirar con todo con paros generales en forma permanente. Sabemos el deterioro que produce en un gobierno un paro general. Bueno, primero eso. Pero acá no termina la historia. La historia termina con que cuando se trata de gobiernos que a lo mejor pudieron haber tenido un poco más de brillo dentro del peronismo, como por ejemplo dentro de todo el de Duhalde o el de Menem, ahí cuando no se pacta con el sindicalismo es una estructura totalmente anquilosada, tipos que no se han ayornado, tipos que prefieren tener una quintita chica porque hay 8 millones de trabajadores informales en Argentina y a ellos no les interesa que se incorporen al mercado formal, aún sabiendo que pueden pertenecer a las organizaciones sindicales de ellos. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque ellos quieren tener una clientela cautiva. Ellos saben que el padrón lo manejan como se les da la gana y entonces pueden seguir lucrando con las obras sociales. Estoy hablando de Lingeri, del señor
del señor Moyano, por supuesto, a la cabeza, de Cavalieri, los he conocido, pero hace 70 años, hace 30, 40 años que están todos promedio. Entonces la crítica que ayer lanzó Mauricio Macri contra la hipocresía de ver a la CGT, a una CGT que pertenece al Partido Justicialista y a los piqueteros haciendo una alianza, que durante todo este tiempo no hicieron una sola queja, revela que están peleando por sus negocios. No le hicieron una sola queja a este gobierno, que ha sido catastrófico, con las cifras que he dado al principio, lo de los 4 millones de pobres más, lo de los 17 niños, 2 de cada 3 chicos menores de 17 años en la línea de pobreza. Bueno, todo eso que hemos dicho, bueno, no se le hizo ningún paro a esa gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa misma CGT, que es la que ahora se envalentona y patotea al nuevo gobierno, que todavía no comenzó, porque desde el primer día de que ganó el balotaje le están haciendo esto a Milei. Queda bien en claro que ellos no defienden los trabajadores, los derechos de los trabajadores, sino que ellos lo único que pelean es por su negocio, con la mía no te metas. Y entonces, bueno, es así como nos va, Horacio. Por eso te digo, si nosotros no cambiamos y seguimos otros 40 años así, y bueno, va a pasar mucho tiempo y vamos a estar en la misma situación. Horacio. Bueno. Sí, Jorge, te escucho. Bueno, se cortó en este momento, justo teníamos un problema de conexión ahí. Con las diferencias que hay, la democracia es saber convivir en la discrepancia, no hay duda de eso. Nosotros tenemos la riqueza en Juntos por el Cambio, que practicamos siempre el mismo lema, que es la unidad de la diversidad, pero si nosotros no avanzamos hacia un sistema de una desregulación de la economía, tiene un cepo moderado, de bajar los impuestos. Hoy uno está pensando una Navidad, las cosas que cuestan en Navidad. La sidra aumentó el año pasado a esto un 350%, las garrapiñadas 250%, el pan dulce 153%, dentro de todo lo que menos aumentó. Pero en torno, contando el arbolito de Navidad, sin contar regalos ni nada, el del año pasado con una inflación del 150%, los gastos para Navidad son del 300%. Claro, lo que pasa en entonces, bueno, ¿hola? Pasa eso en muchísimos rubros, lo que vos decís. Sí, pero por supuesto, el gobierno recibe una herencia fatal, a mi juicio. Yo ya estaba viendo algunos números que son, los que ya dije, son catastróficos, pero podría agregar muchos más. Podría decir, por ejemplo, que las bombas activadas, las minas que le deja Milei, son tremendas. Estamos hablando de una deuda de 415.000 millones de dólares, un déficit que es de 3 a 4 puntos del PBI, un banco central con reservas negativas 11.000 millones de dólares. O sea, la fiesta en algún momento alguien la va a tener que pagar, y lamentablemente la van a pagar los que no participamos de la fiesta, a los que no nos dieron ni un canapé ni un vaso de agua. Entonces, a mí cuando me hablan que el desempleo es del 6,3%, y yo digo el desempleo porque está encubierto con 2 millones de planes sociales, las tarifas atrasadas que no cubren el 50% en materia de energía y en materia de transporte no cubren más que el 10%. Entonces, una inflación reprimida absolutamente, porque si nosotros vamos a los valores reales y sacamos la brecha cambiaria de 160%, en los LELIQs, 24.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares que se gastó en la fiestita, Massa. Pero claro, es como dijo aquella vez Goyán, el nefasto ministro de Economía de Salud que tuvo la provincia de Buenos Aires en plena pandemia, y la foto de la festichola de Olivos con un poco de platita hubiera pasado desapercibida. ¿Esto qué significa? ¿Que a la gente la comprás para que la gente acepte la corrupción? ¿Que se complazca de la corrupción? Eso es lo que quiere decir este señor. Es un miserable, como son miserables toda esta gente. Yo creo que acá hay que ir a una simplificación impositiva, hay que desburocratizar el Estado, hay que reducir la estructura estatal, esto es indudable,
yo no me cabe ninguna duda que al Gnocchi hay que echarlo, porque el Gnocchi es un delincuente y además porque uno me dice el costo social, pero ¿qué costo social si el tipo no labura? ¿De qué costo social me estás hablando? Si esa persona, vos le decís muy fácil, usted, la persona que es Gnocchi, uno le dice, bueno, vaya a trabajar y se le va a dar una actividad acorde a su capacidad, acorde a su preparación. ¿Para qué es lo que ocurre? Esa gente no va a trabajar, porque lo que obtiene del Estado, ese tipo que cobra el sueldo sin ir a laburar, no puede ir a laburar por una razón sencilla, porque tiene otro trabajo, en negro seguramente, como mucha de la gente que tiene planes sociales. Por eso este gobierno, cuando habla de que no va a eliminar todos los planes sociales, va a eliminar los planes sociales de aquellas personas vulnerables, de aquellos caídos, como dijo Milei, con esa expresión los llamó, que evidentemente no pueden subsistir, pero esa gente tampoco la podemos mantener en el tiempo así, porque la gente encuentra en el trabajo su dignidad. Mira, Horacio, yo me acuerdo siempre el caso de un tipo que me parece admirable, Matías Almeida. Matías Almeida, para los que no conocen, gran jugador de fútbol, jugó en River, jugó gran y lo hizo central. Gran tipo. Aparte. ¿En dónde? Un gran tipo, digo, aparte de gran jugador de fútbol. Una gran persona. Paradójicamente un día cuando dejó el fútbol, y parece que no le ha ido bien al principio en algún intento que hizo de ser director técnico, la historia la cuento así, un poco con algún desconocimiento de algunas etapas, algunas partes de la misma, él estaba tirado en la cama, mirando el techo, no tenía ganas de trabajar, y empezó a sentir que se iba dejando estar, iba perdiendo de dignidad. ¿Sabes cuándo él se había dejado el pelo largo? Una situación de abandono. Una de las hijas, los hijos que tiene, la nena, fue al colegio un día y le dijeron, dibujá a tu padre. Lo dibujó en una cama como un león, pero no como un león porque tuviera ganas, esfuerzo, no, lo dibujó a Matías Almeida como una persona que estaba totalmente, era una persona abandonada. Eso fue lo que le produjo a Matías Almeida, lo cuenta, búsquenlo, googleenlo, lo que lo hizo a él despertarse de golpe y decir, yo no puedo seguir así, tengo que salir a buscar trabajo. Mirá vos, ahora está, creo que ahora estaba creo que estaba en un equipo de Portugal. Está dirigiendo, no sé, en el equipo europeo. Sí. En Grecia, parece. Y es exitoso, no solo porque lo hizo ascender a River, sino porque después también tuvo excelentes actuaciones en otros clubes de fútbol. Porque el tipo se dio cuenta que estaba perdiendo la dignidad, porque se había abandonado a buscar un trabajo. Como tenía a lo mejor un buen pasar económico, no recibe ningún plan social con esto, pero él mismo se dio cuenta que en el trabajo iba a encontrar su dignidad, porque además Matías Almeida tuvo una trayectoria donde pudo haber hecho seguramente pudo haber hecho algún buen dinero, buen pasar tiene él, pero que evidentemente, claro, no tenía a lo mejor la preocupación económica, pero sí tenía la preocupación, de no hacer nada, de estar ahí. De estar abandonado y totalmente. Que su hija lo viera en esa situación, que su hija lo hubiera dibujado de terrible, esa manera. Terrible. Entonces me parece que acá es esencial esto, reducción de la estructura estatal es fundamental, la simplificación impositiva, como ya lo señalaba, y yo creo que también va a ser necesario tomar medidas políticas porque el año que viene, porque después tenemos que nos corren enseguida con que viene el año electoral. Ya viene la elección, el año que viene empieza de vuelta. Empieza de vuelta, claro. Y yo creo que acá en algún momento habría que reformar la Constitución, por Dios, a nadie se le ocurra porque abrimos una caja de Pandora con consecuencias imprevisibles, sí. Pero yo creo que lo que sí habría que hacer fundamentalmente y lo más urgente posible es tomar una decisión de que se eliminen las PASO, que hay que hacerlo el año que viene y poner la boleta única electoral, ya sea papel o ya sea electrónica. Claro. Yo creo que cualquiera de esos dos caminos me parece que va a ser muy importante, porque terminamos con esto, que tuvimos un festival de elecciones por empezar con una que era una elección, que era una encuesta a cielo abierto, como fue la de las PASO, que con consecuencias complicadas, porque le pasó cuando fueron las PASO de Fernández, que al día siguiente
se dispararon todas las variables. Acá pasó lo mismo con la primera vuelta por supuesto, mucho más atenuado porque había ganado en las PASO Milei, pero evidentemente hubo barquinazos, hubo cimbronazos con el dólar tuvo fluctuaciones muy fuertes. Entonces yo creo que todas estas cuestiones hay que ya verlas este año y después tenemos otro tema más. Tenemos nosotros en nuestro país funciona el tema de las jubilaciones y las pensiones, que son una parte importantísima del gasto público, del Producto Bruto Interno. Pensemos nada más que hay el sistema nuestro de reparto, por el cual los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes a pagar las jubilaciones. Pero dentro de ese sistema hay más de 200 regímenes de excepción que cuentan con mejores condiciones que el resto. Cuando hablo de regímenes de excepción, que se entienda bien, me estoy refiriendo no a la jubilación de privilegio, que esas hay que abolirlas inmediatamente. O sea, eso no puede estar un día más esos regímenes de privilegio. Me estoy refiriendo, y a propósito digo, que no insistan más con eso que sucede en las redes sociales, que la gente repite como loro, tiemblan los legisladores, porque los legisladores yo fui legislador de la Ciudad Nacional, no tenemos jubilación de privilegio. O sea que la gente no rompa más, y cuando le mandan algo por las redes sociales no lo divulguen de la manera que lo divulgan, porque empiezan. Tiemblen legisladores, se les termina la jubilación de privilegio. Tiemblen legisladores, se termina el celular. Celular me lo garpé siempre yo. Tiemblen legisladores, van a pagar aportes previsionales. Siempre pagué aportes previsionales, cuando era legislador y cuando no lo soy. Tiemblen porque van a pagar ganancias. Siempre estamos pagando ganancias. Entonces que la gente no rompa más con esos temas que los mandan, que vienen ya de hace por lo menos 6-7 años, cuanto menos. Son eslogans. Hoy tenemos 5.700.000 jubilados y pensionados. Un 90% más que en 2001. La población no creció exponencialmente así. El 64% accedió al beneficio a través de una moratoria. ¿Está claro? Accedió a través de una moratoria, o sea que no tenían los años de haber, y se están perjudicando a la gente que sí pagó puntualmente cumplió con las cargas impositivas. Entonces yo creo que esto también hay que insistir, a lo mejor hay que modificar la ley porque se ha extendido la perspectiva de vida. Yo creo que a mi juicio ya hoy tendría que ser 70 a los hombres y 65 a las mujeres. Uno ve esta gente incluso de generación plateada, en una población esencialmente adulta como es la de la Ciudad de Buenos Aires, la de la Ciudad de Buenos Aires en particular, y la de el país en general. Lo demuestra el último censo, hay cerca de 11.000 personas que tienen más de 100 años. Yo no lo podía creer cuando vi eso en la Argentina. 11.000 personas. Y uno de repente ve gente que murió. El otro día murió un gran médico, Benaim, que murió de 103 años. Benaim. El otro día un militar que murió de 101. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta y hay que modificar la escala para la jubilación. Yo sé que alguno que me escucha dice, ya estoy a punto de jubilarme. Bueno, flaco, lo lamento en el alma. Si tu capacidad laborativa está plena, el Estado no te tiene que seguir bancando. Pero cuando yo empecé a trabajar y se bajó estas condiciones, bueno, las condiciones cambiaron. Si hubiera habido una guerra, a lo mejor tuvimos una guerra, no como Malvinas, ¿no? Pero si hubiera habido una guerra, a lo mejor posiblemente todavía tendría que seguir trabajando, porque no había plata para eso. El gasto previsional era del 9,3% del PBI en el 2021, y en el 2022 creció ese déficit previsional 2,8%. Quiere decir que eso se está insumiendo. Obviamente el gasto previsional, pues gasto, no es inversión, es una parte sustancial del PBI. No vamos a empezar a achicar por ahí. Digo, no vamos, aunque yo no sea gobierno, porque no me parecería que sea lo prudente, pero modifiquemos la edad jubilatoria, porque si no, en la pirámide se transforma, adquiere esta forma. ¿Cuál es esta forma? Lo normal es en cualquier sistema previsional que debe haber 3 trabajadores por cada jubilado para que el sistema se autofinancie. En la Argentina es 1,3 trabajadores por cada persona que cobra un haber. Y entonces así se va a desfinanciar siempre el sistema, porque
y vamos a seguir teniendo pensiones y jubilaciones absolutamente magras. Hoy un jubilado está ganando, sin este veranito que viene ahora del plan Platita, la rémora del plan Platita está ganando cobra menos de $100 por mes, o escasos $100 por mes. Bueno, y estoy mirando la hora. Sí, yo te iba a decir, porque ya lo Gerardo, tengo. que me puede estar haciendo... Gerardo, Javier, perdón. No, Gerardo. Gerardo. Está bien. Gerardo, me cambiaron porque me pusieron acá abajo Javier Gonzalo Martínez. No, porque ese es el Zoom, está a nombre de él, entonces, un tema administrativo. Ah, bueno. Yo digo Gerardo y me ponen Javier, de que me cambiaron el Gerardo se ríe. operador. Por favor, no me lo cambien, no me lo toquen a Gerardo. No, es una institución bueno, acá, pero bueno. No. Es una institución. No digamos que es una leyenda porque si no se va a ofender. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por todo. Y yo, y vos, y Gerardo, nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Y digo esto, Emilio Apud pide las disculpas del caso. Bueno, hasta la próxima. Gracias.